Ya está. Ah, ¿me lo habéis sacado? Los expresos te ha llamado muy maker y ya está. Aquí tenemos un taco de iniciación de atletismo. Esta parte de aquí es la asa para poder cogerlo y llevarlo. Y aquí están los 3 clavos que sirven para que no se vaya. Tenemos 3 posaderas. Una, si eres zurdo, lo tomas así. Y si eres diestro, apoyando la pierna hábil en la posadera trasera. Luego aquí tenemos ya un taco más profesional que se puede ajustar en función de tu pierna hábil o fuerte. Y también puedes ajustar la altura a la que esté la posadera. Puedes moverla así, ponerla más atrás y hacer lo que quieras con ella. Entonces, con este taco no se podrían hacer ensayos profesionales porque, como hemos dicho antes, es de iniciación. Ahora veremos una demostración de una salida en un taco de iniciación. Vendo solo, me lo quitan de las manos. En mi vídeo soy al meme por detrás. Ahora está en posición... ¿Qué posición es esta? Está en posición de salida. Cuando oiga preparados, así, y se pone en esta posición porque tiene un impulso hacia adelante. Le será más fácil impulsar hacia adelante y cogerá más ritmo. En cuanto oiga ya, saldrá y tendrá ese impulso que le proporciona el taco. Con el taco profesional, como te da más posibilidades en cuanto a altura de posaderas y en cuanto a posición de las mismas, pues será más fácil y con esto sí que podrías competir. Tenemos otra demostración práctica. Ajústatelo a tu medida. Si no, loco, vente a red. Aquí viene la pasada demostración de lo que podía hacer. Tenemos que estar pendientes de no tocar con las manos ni con ninguna parte del cuerpo la línea de salida. ¿Preparados? ¿Ves? No toca en ninguna parte. ¡Ya! Y el taco profesional está torcido debido a que estamos en una curva y así te evita que te salgas del carril y para seguir recto. Y porque, claro, si te sales del carril estás descalificado.